Ahora les estaré leyendo las unidades en español. Síntomas y signos. Describir problemas. Los problemas que un paciente informa al médico se llaman síntomas. Por ejemplo, dolor o náuseas. Los signos son lo que el médico encuentra, también conocidos como hallazgos, al examinar al paciente. Por ejemplo, presión arterial alta o un pulso rápido. Los síntomas también se conocen como quejas. Para informar de los síntomas o quejas de un paciente, los médicos dicen, el señor Farwood fue admitido quejándose de un dolor en el pecho. En caso de notas, se utiliza la abreviatura CO, dolor en el pecho. Presentación. Los pacientes dicen que fueron a ver al médico. Los médicos dicen que el paciente se presentó. El síntoma que hace que un paciente visite a un médico o que se presente se llama síntoma de presentación, queja o simplemente presentación. Su queja de presentación tenía dolor en el pecho. Se presentó a su médico de cabecera con dolor en el pecho. La presentación habitual es dolor en el pecho. Hablando de síntomas. Síntoma, significado y los pacientes dicen. Cansancio, letargo, fatiga y malestar. Pérdida de energía. Me siento cansado todo el tiempo. Me siento completamente agotado. Últimamente me he sentido exhausto, completamente agotado al final del día. Malestar. Sensación general de malestar. No me siento bien, no me siento bien. Llevo 2 días sin color. No me he sentido a mí mismo durante una semana. He estado fuera del lugar todo el día. Anorexia nerviosa. Pérdida de apetito. Mi apetito es muy pobre. Llevo días sin comida. Aumento de peso. Aumento de peso. He ganado 8 kilos en el último año. He ganado 5 kilos. Pérdida de peso, disminución de peso. No voy a comer menos de lo habitual, pero he perdido mucho peso últimamente. Estreñimiento. Heces duras y poco frecuentes. Mis movimientos son muy duros. He estado bastante estreñido últimamente. No soy muy habitual. Sangre. Recuento sanguíneo completo. En la investigación de las enfermedades de la sangre, la prueba más simple es un recuento sanguíneo completo. Un recuento sanguíneo completo mide lo siguiente en una muestra de sangre: la cantidad de hemoglobina, el número de las diferentes células, glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y las plaquetas, trombocitos, el volumen de las células y la tasa de sedimentación de eritrocitos. Es una medida de la rapidez con la que los glóbulos rojos caen al fondo de una muestra de sangre. Anemia. La anemia es una de las enfermedades más comunes de la sangre. Puede deberse a sangrado, pérdida de sangre, destrucción excesiva de glóbulos rojos, baja producción, por ejemplo, porque la dieta carece o es deficiente en hierro. Una estudiante de medicina ha examinado a un paciente anciano con un nivel muy bajo de hemoglobina y está discutiendo el caso con su profesor. Profesor, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? El estudiante. Lo más probable es que sea carcinoma de intestino con pérdida crónica de sangre. ¿Qué tiene eso
en contra como diagnóstico? Bueno, no ha tenido ningún cambio en su hábito intestinal ni ha perdido peso. ¿Qué más incluiría en el diagnóstico referencial de la anemia grave en un hombre de esta edad? Podría tener algún tipo de leucemia o anemia plástica, pero eso es raro. Sería muy inusual. Otra causa es la deficiencia de hierro, pero parece tener una dieta adecuada. Vale, ahora hay otra causa de anemia que creo que es más probable. Úlcera de sangrado crónico. Sí, así es, pero ¿qué pasa con la anemia perniciosa? ¿Puedes excluir esto? Bueno, no tiene ninguno de los síntomas neurológicos típicos como la parestesia. Anemia perniciosa. Jordi Pons, el estudiante de medicina de Barcelona, ha hecho algunas notas lingüísticas en su libro de texto. La anemia perniciosa es una condición en la que hay atrofia de la mucosa gástrica en el consiguiente fracaso de producción de factores intrínsecos y mala absorción de vitamina B12. El inicio es insidioso con aumento progresivo. Síntomas de anemia. A veces se dice que los pacientes tienen un color amarillo limón debido a una combinación de palidez e ictericia leve causada por una ruptura excesiva de hemoglobina debido a la producción ineficaz de glóbulos rojos en la médula ósea. Una lengua roja, dolorida, glositis a veces es presente. Los pacientes presentan parestesia simétrica en los dedos de las manos y los pies, pérdida temprana del sentido de la vibración y debilidad progresiva y ataxia. El vaso puede ser palpable. Inicio, comienzo. Insidioso, desarrollo lento. Palidez, falta de color. Leve, leve. Ictericia, bilirrubina. Desglose, división en partes más pequeñas. Médula ósea, tejido blando en la cavidad de los huesos. Simétrico, cada lado es igual. Sentido de la vibración, capacidad de sentir vibraciones. Progresista, continuar desarrollándose y palpable se puede sentir con la mano. Ahora vamos a continuar con la siguiente unidad. Hueso, hueso. Algunos nombres comunes en inglés para hueso. Nombre en inglés y nombre anatómico. Cráneo, mandíbula, columna vertebral, esternón, costilla, clavícula, omóplato, muslo y rótula y tibia. Nombre anatómico, cráneo, mandíbula, columna vertebral, esternón, costa, clavícula, escápula, fémur, rótula y tibia. Fracturas. Una fractura es una rotura en un hueso. Algunos de los diferentes tipos de fractura: palo verde, desplazos, comminuta, impactado y abierto, abierto compuesto. Una fractura patológica es una fractura en un hueso enfermo. Una fractura por fatiga o estrés se debe a un traumatismo menor repetido, por ejemplo, marchar o correr a larga distancia. Tratamiento de fracturas. Cuando los fragmentos de un hueso roto se curan y se unen, la unión puede promoverse o ayudar reduciendo la fractura.
reemplazando los fragmentos en su posición anatómica si se desplazan. Después de la reducción, el movimiento excesivo del hueso roto se evita mediante la fijación, ya sea externa, por ejemplo, una férula o yeso de molde, o interna, por ejemplo, un pasador o una placa y tornillos. Una fractura desplazada que no se reduce puede dar lugar a una fundición de yeso. En malunión, unión incompleta o incorrecta nota. El verbo reducir tiene varios significados en medicina. Para hacerlo más pequeño, creo que es mejor que reduzcamos la dosis de sus tabletas. En cirugía, para volver a la posición anatómica, una hernia normalmente se puede reducir mediante manipulación. En química, para eliminar el oxígeno o añadir hidrógeno, el ácido nítrico es un agente reductor. Ahora vamos a continuar con la siguiente unidad. Infancia, hitos. La infancia es el periodo durante el cual una persona es un niño, termina con la pubertad, el inicio de la madurez sexual. Bebé es otra palabra para un niño pequeño. La infancia es el periodo desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Los hitos en el desarrollo de un niño y las edades a las que suelen ocurrir son sentado por 9 meses, arrastrándose por 12 meses. Primeras palabras entre los 18 meses, caminando por 18 meses. Hablar o frases de 2 palabras, 3 años. Enfermedades infecciosas comunes. Y nombre común. Morbillo, rúbela, sarampión, rubiola, varicela, parotitis infecciosa, fiebre reumática, tétanos y poliomielitis. Enfermedad celíaca. Un estudiante de medicina ha tomado algunas notas de idiomas mientras leía su libro de texto. La enfermedad celíaca es una enfermedad del intestino delgado causada por la sensibilidad al gluten. Puede presentarse en cualquier edad, pero en la infancia aparece después de detectarse en cereales que contienen gluten. Las características clínicas incluyen diarrea, mala absorción y falta de crecimiento. Puede haber signos de desnutrición y puede haber cierta disfunción abdominal. Hay retraso en el crecimiento y retraso en la pubertad, lo que lleva a la baja estatura en la edad adulta. Sensibilidad a tener un negativo. Deteste cambiar la dieta de leche solo para alimentos sólidos. Características clínicas, los síntomas y signos de una enfermedad. Hay mala absorción, desnutrición, mala dieta o mala nutrición. Adjetivo desnutrido. Prosperar, crecer con fuerza. Distinción, hinchazón. Retraso más tarde de lo esperado. Fracaso cuando algo que es lo esperado no sucede. Estatura, tamaño, especialmente altura. Ahora continuemos con la siguiente unidad.
El sistema endocrino. Exceso y deficiencia. Un exceso, demasiado, o una deficiencia, demasiado poco, de hormonas circulantes causa una amplia gama de afecciones médicas. Por ejemplo, hipertiroidismo o hipotiroidismo. Cuando hay exceso de hormona, una forma de tratamiento consiste en darle al paciente algo que inhibe la producción de su hormona, como en el uso de carbimazol para tratar el hipertiroidismo. Cuando una hormona es deficiente, el tratamiento puede ser mediante terapia de reemplazo, por ejemplo, inyecciones de insulina en el tratamiento de la diabetes tipo 1. Los médicos dicen, los enfermos de diabetes tipo 1 son deficientes en insulina. Sistema de retroalimentación negativa. 1. El TRH, hormona liberadora de tirotropina, se secreta en el hipotálamo y desencadena la producción de TSH, hormona estimulante de la tiroides, en la pituitaria. La TSH estimula el receptor de TSH en la tiroides para aumentar la síntesis de la tirosina, de la T4 tiroxina y la T3 triodotironina, y también para liberar la hormona almacenada, produciendo un aumento de los niveles plasmáticos de T4 y T3. T3 se alimenta de la hipófisis y tal vez del hipotálamo para inhibir la secreción de TRH y TSH. Goitre. Una glándula tiroides agrandada se llama bocio. El agrandamiento puede ser difuso, que involucra la mayor parte de la glándula, o localizado, limitado a un área en particular como un nódulo solitario, solo. El aumento del flujo sanguíneo en el agrandamiento difuso, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, puede dar lugar a una emoción palpable, una vibración que se siente con la mano y un ruido audible. Ruido escuchado a través de un estetoscopio sobre la glándula. Una carta de referencia. El médico de la señora Davis la ha remitido a un endocrinólogo. Estimado doctor, te agradecería que vieras a esta mujer de 50 años que ha perdido 20 kilos de peso a pesar de comer. Más de lo habitual, describe su piel como hiperactiva y al principio pensó que la pérdida de peso se debía a esto, pero más recientemente ha desarrollado palpaciones, diarrea e intolerancia al calor. Se ha dado cuenta de que sus manos tienden a temblar. Sus síntomas sugerían hipertiroidismo y esto fue confirmado por mi examen, que reveló un agrandamiento de la tiroides, palmas rojas y sudorosas y un fino temblor en las manos. Intolerancia al calor, incapacidad para hacer frente a las altas temperaturas. Sobreactivo, más activo de lo habitual. Palpaciones, conciencia de lo rápido o irregular. Temblor fino, muy leve, involuntario o movimientos involuntarios. Ahora continuamos con la siguiente unidad. El ojo, partes del ojo, párpado, iris, ceja, pestaña y pupila.
Examinación del ojo. Aquí hay un extracto de una descripción de un libro de texto sobre cómo examinar el ojo. Busque entrecerrar los ojos, estrabismo, caída del párpado superior, toxis, o oscilación de los ojos, nístamo. En el retraso del párpado superior, se mueve de forma irregular en lugar de suavemente cuando se le pide al paciente que mire hacia abajo. A continuación, examine a los alumnos y observe si son regulares en contorno igual de circulación. Están anormalmente dilatados, grandes, pequeños. Reacción normalmente a la luz o a la acomodación se centran en objetos cercanos. Para probar la reacción a la adaptación, pídele al paciente que mire a distancia, sostenga el dedo delante de su nariz y pídale al paciente que lo mire. Los ojos deben unirse y las pupilas deben contraerse mientras el paciente mire el dedo. Compruebe tamaño, compruebe también si tiene cataratas, opacidad del lente. Retinopatía. Los cambios hipertensos en la retina se pueden clasificar de los grados 1 a 4. Grado 1, cableado plateado, aumento de reflejo de la luz, solo de las arterias. Grado 2, grado 1 más pedición arteriovenosa, indentación de las venas donde están atravesadas por las arterias. Grado 3, grado 2 más hemorragia en forma de llama y exudados de algodón. Grado 4 y exudados de algodón. Grado 4, grado 3 más papiledema. Ahora continuamos con la siguiente unidad, que es la unidad 20. El sistema gastrointestinal. Examen del abdomen. Aquí hay un extracto de una descripción de un libro de texto sobre cómo examinar el abdomen. Tenga en cuenta si el abdomen está distendido por líquido o gas. La presencia de líquido se puede confirmar demostrando una empacidad cambiante, percusión o golpeteo. Primero con el paciente acostado en decúbito, su espalda, luego pídale al paciente que se acueste de lado y vuelva a las percusiones. Si hay líquido, la nota aburrida que se escucha en la percusión se mueve. Palpa en cada región. Sensación de sensibilidad, dolor cuando se toca o masas. Agrandamiento palpable del tejido. Tenga en cuenta también cualquier protección o rigidez mostrada por la contracción de los músculos abdominales. La protección puede deberse a la ternura o la ansiedad y puede reducirse si se persuade al paciente para que se relaje. La rigidez, sin embargo, es constante y se debe a la irritación peritoneal. La sensibilidad de rebote es dolor cuando la mano que palpa se retina de repente. Es un signo de peritonitis. Escucha los sonidos intestinales. Las heces. Hay varias palabras para las heces. Los médicos a veces dicen, ¿había sangre en las heces? ¿Has pasado heces negras? El movimiento intestinal se utiliza para referirse a la defecación. ¿Se han movido los intestinos hoy? El hábito intestinal es una expresión médica que significa el patrón de la defecación. ¿Has notado algún cambio en tu hábito intestinal? ¿Vas al baño más de lo a menudo o de lo normal? ¿Con qué frecuencia abres los intestinos?
¿Has notado una evacuación intestinal hoy? Mis movimientos han sido muy flojos últimamente. El cambio en el hábito intestinal podría ser estreñimiento, heces duras o infrecuentes o diarrea, heces blandas o líquidas frecuentes. Las heces normales son de color marrón, semisólidos o formados. La consistencia o el grado de dureza se puede mostrar en una escala de duro, formado, semiformado, suave, líquido y agudo. El color puede variar desde el negro debido a la sangre alterada, como la melaena, hasta el amarillo, el gris o incluso el blanco. Las heces a menudo se describen como alquitranadas, como el alquitrán, la sustancia pegajosa negra que se utiliza en la fabricación de carreteras. Las heces pueden estar rojas cuando hay sangre fresca. La sangre que solo se puede detectar con pruebas especiales se llama sangre oculta de heces. Cuando hay un alto contenido de grasa, las heces son pálidas y a veces se describen de color arcilla. Los taburetes, que tienen un gran volumen, se describen como voluminosos. Un mal olor se describe como asqueroso o simplemente ofensivo. Ahora vamos a continuar con la siguiente unidad. Ginecología, el sistema reproductor femenino. Útero, ovario, cuello uterino o cervix, trompas de falopio y la vagina. Menstruación. Un periodo es el nombre común para un periodo mensual. El inicio de la menstruación se conoce como menarquía. El último periodo menstrual se abrevia comúnmente en las notas de los médicos. LMP significa que el último periodo menstrual fue hace 2 semanas. El ciclo menstrual o la duración y frecuencia de los periodos generalmente se escribe en el formulario 428, lo que significa que dura 4 días y ocurre cada 28 días. Si un periodo dura más de 4 días o 5 días, puede describirse como prolongado. El término periodos pesados significa pérdida excesiva de sangre, menorragia, a menudo con el paso de coágulos o sangre coagulada. El término dolores menstruales significa dismenorrea o menstruación dolorosa. El momento en que una mujer deja de menstruar, normalmente alrededor de los 50, se llama menopausia o clímax. En el inglés cotidiano se conoce como el cambio de vida o simplemente el cambio. Los síntomas de menopausia incluyen sofoco, sensación repentina de calor y sudores nocturnos. Una consulta ginecológica. Un ginecólogo está hablando de una mujer de 30 años. Ginecólogo y paciente. ¿Tus periodos son regulares? Sí. ¿Con qué frecuencia los consigues? Cada 4 semanas. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a conseguir? Alrededor de los 12. ¿Cuándo fue tu último periodo? Hace una semana. ¿Cuánto tiempo suelen durar tus periodos? De 4 a 5 días. ¿Dirías que son ligeros o pesados? Ligeros. ¿Tienes coágulos? No. ¿Tienes dolores mensuales? En realidad no. ¿Hay alguna descarga entre los periodos? Un poco. ¿De qué color es? Blanco. Anticoncepción o anticonceptivo. Para las mujeres, los métodos para prevenir el embarazo incluyen la píldora anticonceptiva oral, conocida como la píldora.
El diafragma y el dispositivo intrauterino DIU o la bobina de cobre. Los condones están disponibles tanto para los hombres como para las mujeres. Ahora vamos a continuar con la siguiente unidad. Unidad 22. El corazón y la circulación 1. Falta de aire. La dificultad para respirar es disnea. Al principio, esto es causado por el esfuerzo, actividad física como subir escaleras, pero en casos graves puede estar presente incluso en reposo. Un paciente que se quede sin aliento cuando está acostado, por ejemplo, en la cama, tenderá a dormir levantado sobre dos o más almohadas. La abreviatura SOGOE significa falta de aliento en el ejercicio o en el esfuerzo o en el esfuerzo. Los pacientes dicen, me falta el aliento subiendo las escaleras. Los doctores preguntan, ¿con cuántas almohadas duermes? Ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca normal en reposo es de 65 a 75 latidos por minuto. En los atletas puede ser tan bajo como 40 latidos por minuto. En la actividad atlética extrema, la frecuencia cardíaca puede ser de hasta 200 por minuto. El ritmo cardíaco puede ser regular o irregular. En un ritmo irregular, arritmia, puede haber latidos tempranos que interrumpen el ritmo regular o latidos prematuros. El ritmo puede variar con la respiración o puede ser completamente irregular, como en la fibrilación. Cuando los pacientes son conscientes de la irregularidad, describen el síntoma como palpitaciones. Caso 4. Un estudiante de 22 años fue ingresado en el hospital con un largo historial de problemas cardíacos. Había estado cada vez más cansada, con dificultad para respirar en el esfuerzo y palpitaciones. Se había realizado un reemplazo de la válvula mitral 3 años antes y esto había estabilizado los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero fue seguido por episodios o ataques de fibrilación auricular que habían sido particularmente graves durante los 6 meses anteriores al ingreso. Fallo cardíaco. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón no puede mantener suficiente gasto cardíaco, la cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto. Para las necesidades del cuerpo puede involucrar el lado izquierdo del corazón, el lado derecho o ambos. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el síntoma principal es la falta de aliento. Los síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha incluyen edema periférico o hinchazón que comienza en los pies y los tobillos. Esto se conoce como edema de picaduras. Cuando un dedo se empuja hacia el hinchazón, causa una pequeña depresión o hoyo. Aorta, válvula tricúspide, arteria pulmonar, venas pulmonares, válvula mitral y tabique. Ahora vamos a continuar con la siguiente unidad, que es la unidad 23. El corazón y la circulación 2. Examen físico. El examen médico normalmente se lleva a cabo en 4 etapas: inspección, mirar, palpación, sensación con las manos, percusión, toque con un dedo y auscultación, escuchar con el estetoscopio. Nota: el verbo es palpar, el sustantivo es palpitación,
No, el sustantivo es palpitación. Examinando el corazón y la circulación. Aquí hay un extracto de una descripción de un libro de texto sobre cómo examinar el sistema cardiovascular. Mira los labios, la lengua y las uñas para ver la decoloración azul de la cianosis. La cianosis puede ser central o periférica. Inspeccione las manos en busca de palos. Siente el pulso radial en la muñeca y anota la velocidad, por ejemplo, 70 por minuto y el ritmo regular o irregular. El pulso puede ser irregular tanto en fuerza como en el tiempo. Compruebe que los otros pulsos periféricos estén presentes. Mida la presión arterial y evalúe la presión venosa o yugular. Palpa el pecho para el latido del ápice. La posición normal es el quinto espacio intercostal izquierdo, 1 centímetro medial de la línea clavicular media. Siente por cualquier emoción el tamaño del corazón, se puede medir. Percusión. Escuche los soplos y otros sonidos anormales, por ejemplo, los roces de fricción comenzando en el área mitral. Los murmullos pueden ser suaves o fuertes. Un murmullo fuerte es fuerte y áspero. Tenga en cuenta el momento de cualquier soplo en relación con el ciclo cardíaco. Los músculos, los murmullos más comunes son medio sistólico en el medio de la sístole, pansistólico, duración para la sístole, diastólico medio, diastólico temprano, diastólico tardío, presistólico, y continúa escuchando en las áreas tricúspide, aórtica y pulmonar. En la imagen se pueden ver las áreas de auscultación, las letras indican la posición aproximada de las válvulas cardíacas. Válvula T, tricúspide, los círculos indican la posición de la auscultación para los soplos cardíacos que indican una enfermedad cardíaca valvular y las costillas son las que están enumeradas. Ahora vamos a continuar con la siguiente y última unidad. Infecciones. Fiebre. Un estudiante de medicina ha tomado algunas notas lingüísticas en un informe de caso. Caso 45. Un hombre de 24 años presentó una fiebre que había tenido durante 3 días. Al tercer día había tenido un grave ataque de fiebre con sudoración y rigores. La única historia previa de relevancia fue la hepatitis 4 años antes y la fiebre glandular, infección por el virus a la edad de 18 años. Había regresado de África 3 semanas antes. Fiebre, pirexia, origen desconocido. Fiebre también conocida como temperatura. Tengo una temperatura. Adjetivo, febril y pirexial, opuesto a febril y a pirexial. Algunos síntomas de la fiebre son la sudoración, escalofríos, osorlos y sensación de frío, también conocidos como escalofríos. Microorganismos. Las infecciones difieren de otras enfermedades en varios aspectos. Lo más importante es que son causados por microorganismos vivos como virus o bacterias, que generalmente se puede identificar estableciendo así la etiología, el principio de la enfermedad. Muchos de estos organismos, incluidas todas las bacterias,
son sensibles a los antibióticos y la mayoría de las infecciones son potencialmente curables, a diferencia de muchas enfermedades degenerativas y crónicas no infecciosas. La transmisibilidad es otro factor que diferencia las infecciones de las enfermedades no infecciosas. La transmisión de organismos patógenos a otras personas directas o indirectamente pueden incluir un brote o epidemia. Por último, muchas infecciones se pueden prevenir mediante medidas de higiene, mediante vacunas, especialmente vacunas vivas atenuadas como la vacuna contra la rubiola o mediante profilaxis con medicamentos. Por ejemplo, la cloroquina para prevenir la malaria. Los microorganismos incluyen las bacterias, virus, hongos, protozoos, como el parásito que causa la malaria. Otra palabra general para estos patógenos es microbios. Los pacientes a menudo se refieren a los microbios como gérmenes o insectos. Observe las expresiones comunes para adquirir una enfermedad infecciosa. Puede haber recogido una enfermedad del perro. Creo que he cogido el virus de la gripe que está circulando. Fuente y propagación de la infección. Aquí hay un extracto de un libro de texto médico. La infección puede originarse en el paciente endogénica, generalmente de la piel, la nasofaringe o el intestino, de las fuentes externas, exógenas, a menudo otra persona que puede estar sufriendo de una infección o portadora de un microorganismo patógeno. Los portadores suelen ser sanos y pueden albergar el organismo en la garganta, por ejemplo, difteria, el intestino, salmonela o la sangre, hepatitis B o VIH. Las fuentes no humanas de infección incluyen el agua, por ejemplo, el cólera, la leche, por ejemplo, la tuberculosis, los alimentos, por ejemplo, el botulismo, los animales, la rabia, las aves, citacosis y también el suelo, legionela, enfermedad del legionario. El periodo de incubación es el periodo entre la invasión de los tejidos por parte de patógenos y la aparición de características clínicas de la infección. El periodo de infectividad es el momento en el que el paciente es infeccioso para los demás. Muchas gracias. Esto ha sido todo por mi parte de presentación de la lectura de la unidad 14 a la 24. Goodbye.